El fondo cósmico de microondas. Aunque predicho en 1948 por los físicos George Gamow, Ralph Alpert y Robert Herman, no fue hasta 1964 cuando se descubrió el fondo cósmico de microondas, también conocido como radiación de fondo de microondas. Una radiación electromagnética que inunda todo el universo de una forma isótropa. El descubrimiento tuvo lugar de una forma casi accidental por los astrónomos Arno Penzias y Robert Wilson, mientras probaban una vieja antena de microondas. Penzias y Wilson observaron que la antena detectaba un molesto ruido de fondo que interfería con los datos que intentaban obtener y que esto sucedía en cualquier dirección a la que se apuntara la antena. Ante la persistencia del ruido de fondo, decidieron estudiar su origen para poder descontarlo en sus medidas, poniendo especial precaución en eliminar cualquier posible interferencia. La conclusión a la que llegaron resultó ser tan extraña como revolucionaria. El ruido provenía de todo el espacio, corroborando la predicción de Gamow, Alpert y Herman. Lo que habían detectado era, nada más y nada menos, que el eco del Big Bang que originó el universo. En términos simples podríamos decir que, de forma similar a la que un objeto se enfría, la tremenda energía emitida en el Big Bang se fue enfriando, desplazándose hacia el rojo, ley de Hubble, aumentando su longitud de onda y disminuyendo su energía a la vez que el universo se iba expandiendo. Así, en la actualidad lo que queda de aquella gran emisión de energía es la radiación de fondo de microondas que inunda todo el universo y que muestra que su origen tuvo lugar en una gran explosión, el Big Bang. En 1978 Penzias y Wilson compartieron el Premio Nobel de Física por este descubrimiento. Así pues, todos vivimos inmersos en un campo de microondas, aunque de muy baja intensidad y energía. Sus efectos pueden observarse en, por ejemplo, en los antiguos televisores analógicos. En estos televisores, cuando no está sintonizada ninguna cadena, se observan una serie de puntos blancos y negros en movimiento, que se generan debido a las interferencias o ruido que capta la antena. Pues bien, se estima que aproximadamente un 1% de esas interferencias se deben a la radiación de fondo de microondas. ¿Qué son las microondas? Las microondas son una radiación electromagnética no ionizante que ocupa en el espectro electromagnético una banda de frecuencias, que abarca desde los 300 MHz hasta los 300 GHz, limitada por el infrarrojo lejano y las radiofrecuencias, con longitudes de onda que van desde 1 metro hasta 1 milímetro. El que las microondas sean una radiación electromagnética, significa que son una combinación de un campo eléctrico y un campo magnético, que se autopropaga a través del espacio transportando energía de un sitio a otro. En las ondas electromagnéticas los campos eléctrico y magnético son perpendiculares entre sí y ambos, a su vez, perpendiculares a la dirección de propagación de la onda. Todas las ondas electromagnéticas se caracterizan por su longitud de onda y su frecuencia. El producto de frecuencia por la longitud de onda da la velocidad de propagación de la onda. La frecuencia de un haz de radiación viene determinada por la fuente, y permanece invariante. Por el contrario, la longitud de onda depende de la composición del medio que atraviesa, lo cual puede afectar a la profundidad de penetración de la onda. Puesto que la longitud de onda cambia de un medio a otro, también lo hará la velocidad de la radiación. Longitud de onda y frecuencia están relacionadas entre sí por la velocidad de la luz en el medio. Estas ondas pueden propagarse en el vacío, a la velocidad de la luz, a diferencia de otro tipo de ondas, como por ejemplo las ondas sonoras, que necesitan de un medio material para propagarse. Otro aspecto interesante de esta definición se refiere al hecho de que las microondas sean una radiación no ionizante. Esto quiere decir que no son capaces de arrancar electrones de los átomos. No han de confundirse con otros electrones libres que no forman parte de los átomos, produciendo, como mucho, una excitación electrónica. En otras palabras, las microondas son una radiación electromagnética poco energética en comparación con los rayos X, rayos gamma o incluso la luz visible. En este sentido, no debe confundirse la energía de los fotones de una radiación electromagnética, que va asociada a su frecuencia, con su intensidad o luminosidad, que es la energía irradiada por unidad de área y de tiempo o, lo que es lo mismo, el número de fotones que inciden sobre una superficie. Así, no existe, hasta la fecha, ninguna evidencia científica de que las microondas, a una baja intensidad, tengan ningún efecto perjudicial sobre la salud humana. No obstante, una exposición a una elevada intensidad de microondas podría resultar en una quemadura. ¿Cómo calientan las microondas? Cuando medimos la temperatura de la materia, lo que en realidad estamos midiendo es la velocidad con la que oscilan, vibran, rotan o mueven sus partículas, moléculas, átomos, electrones libres, etc. Si un objeto está más caliente que otro es porque sus partículas se están agitando más rápidamente. Con el fin de evitar perturbaciones en las telecomunicaciones, la utilización del espectro electromagnético se encuentra restringida por diversos organismos internacionales, tanto con respecto a las frecuencias susceptibles de ser utilizadas, como a la anchura de su banda. Así,
Las frecuencias más comúnmente usadas en calentamiento con microondas son las de 2450 MHz y 915 MHz, lo que significa que la onda cambia su polarización, orientación de las oscilaciones, 2450 o 915 millones de veces en cada segundo. Puesto que las partículas con carga y las moléculas polares tienden a orientarse siguiendo la polarización de campo eléctrico, tenderán, en el caso de ser irradiadas por energía microondas, a acoplarse a las oscilaciones del campo eléctrico rotando o vibrando a razón de 2450 o 915 millones de veces por segundo, lo que se traduce en una generación de calor. La energía que transportan las microondas se transfiere a la sustancia en forma de calor, y un aumento de la temperatura. Este fenómeno se conoce como calentamiento por polarización dipolar en el caso de moléculas dipolares, como las del agua, o conducción iónica, caso de las sustancias iónicas. En el caso de existir electrones libres cuyos desplazamientos están restringidos por obstáculos, tales como bordes de partícula, como por ejemplo algunos materiales carbonosos con electrones deslocalizados, el cambio de polarización de las microondas hace que los electrones se desplacen intentando seguir la orientación del campo eléctrico. Esto hace que regiones macroscópicas del material se conviertan en zonas positivas o negativas. Fenómeno conocido como polarización por carga del espacio. Debido al denominado efecto Maxwell-Wagner, esta polarización cambiante se traduce en una producción de calor y aumento de la temperatura. Para bajas frecuencias de oscilación del campo eléctrico, todos los tipos de polarización consiguen sincronizar su orientación con la del campo aplicado, pero a medida que la frecuencia del campo aumenta, la inercia de las moléculas o de los electrones causa cierto desfase entre algunos modos de polarización y el campo. La polarización por orientación dipolar y la polarización de carga espacial poseen la misma escala de tiempo que la oscilación del campo eléctrico de las microondas, dando lugar a un desfase entre la polarización y el campo, que conduce a una absorción de energía y a un calentamiento por el efecto Joule. En el caso de la conducción iónica, las moléculas cargadas se aceleran por la acción del campo eléctrico, generándose un movimiento en sentido opuesto a su polaridad. Este movimiento provoca el choque de los iones con otras moléculas, a las que ceden parte de la energía cinética haciendo que se muevan en la misma dirección y colisionen con más moléculas. Cuando la polaridad cambia, los iones son acelerados en sentido opuesto. Puesto que esto ocurre millones de veces por segundo, se producen gran número de colisiones que provocan un calentamiento térmico. De lo anteriormente expuesto puede inferirse que sustancias como el agua o algunos materiales carbonosos, que poseen moléculas dipolares o electrones deslocalizados respectivamente, se calientan fácilmente cuando son irradiados con microondas, de frecuencia e intensidad apropiadas. Sin embargo, otros materiales que no poseen cargas eléctricas o dipolos no se calientan en absoluto al ser irradiados por las microondas. ¿En qué se diferencia el calentamiento con microondas de otros tipos de calentamiento? Desde la invención del fuego por la humanidad, la única forma de calentamiento radicalmente diferente a cualquier otra es el calentamiento por microondas. Cualquier tipo de calentamiento convencional implica siempre una transmisión de calor desde un cuerpo de mayor temperatura, fuente de calor, a otro de temperatura menor. Esta transmisión de calor puede tener lugar mediante tres tipos de mecanismos diferentes: conducción, convección y radiación, pero en todos los casos implica la existencia de una fuente de calor externa al cuerpo que se calienta. De esta manera, existe siempre un gradiente de temperatura donde las partes más externas, o más expuestas, de cuerpo que se calienta tienen una temperatura superior a las más internas o menos expuestas. La conducción dentro del propio cuerpo tiende, con el tiempo, a hacer desaparecer este gradiente y homogeneizar la temperatura. En el caso del calentamiento mediante radiación microondas, la situación es totalmente diferente. Como se ha visto anteriormente, las microondas transmiten energía directamente a las partículas, a aquellas que sean capaces de interaccionar con las microondas, del propio cuerpo. Por tanto, el calentamiento se produce en el interior del cuerpo, lo que se conoce como calentamiento volumétrico, y, en principio, no existe este gradiente de temperaturas. De hecho, y dado que las pérdidas de calor son mayores en las superficies del cuerpo, podríamos considerar que el calentamiento se produce de dentro hacia afuera, al revés que en el calentamiento convencional. Esta situación, no obstante, corresponde a una simplificación del fenómeno, ya que la homogeneidad del calentamiento va a estar supeditada a la homogeneidad en la composición del cuerpo a calentar y a la penetración de las microondas en el objeto irradiado. ¿Qué se puede y qué no se puede calentar con microondas? Hemos establecido que las microondas son una forma de radiación electromagnética que transporta energía y que son capaces de ceder esta energía, o parte de ella, a determinadas partículas de algunos materiales. También se ha visto que, aunque la energía por fotón, que transportan las microondas es muy pequeña, menor incluso que la que transporta la luz visible, si la intensidad es lo suficientemente elevada podremos calentar ciertas sustancias usando microondas. Ahora bien, no todos los materiales poseen partículas, dipolos, iones,
electrones libres confinados en una pequeña región, etc., capaces de interaccionar con las microondas y, por tanto, no todos los materiales son susceptibles de ser calentados con microondas. Los materiales que interactúan con la radiación microondas para producir calor se denominan dieléctricos o absorbentes de microondas. La capacidad de un material para ser calentado en presencia de un campo de microondas se describe por su tangente de pérdida dieléctrica. La tangente de pérdida dieléctrica se compone de dos parámetros, la constante dieléctrica o permitividad real, que mide la tendencia de un material a polarizarse al ser sometido a un campo eléctrico, tratando de contrarrestarlo, y el factor de pérdidas dieléctricas o permitividad imaginaria, que mide la capacidad del material para disipar la energía en forma de calor. En general, un material dieléctrico sometido a una radiación microondas se calentará tanto mejor cuanto mayor sea su factor de pérdida dieléctrica. Otro aspecto importante a tener en cuenta a la hora de aplicar el calentamiento con microondas es la profundidad de penetración de las microondas en el seno del material. La capacidad de penetración de una onda electromagnética es tanto mayor cuanto mayor es la longitud de onda, o menor la frecuencia. Por tanto, comparadas con otras radiaciones, las microondas poseen una capacidad de penetración moderada. No obstante, y dado que la capacidad de penetración depende también de las características del material, esta puede variar entre unos centímetros, 1,4 para el caso del agua a 25 C y 2450 MHz, hasta varios kilómetros, si se trata de un material transparente a las microondas, como el cuarzo o el teflón. En otros materiales las microondas se reflejan en su superficie en vez de disiparse en forma de calor. Estos materiales son los denominados conductores. Un tercer grupo de materiales son transparentes a las microondas. Es decir, la radiación microondas se transmite en su interior sin interaccionar en absoluto y los traspasa como si no existiesen. Estos materiales se conocen como aislantes o transparentes a las microondas. Los materiales metálicos, al reflejar las microondas, suelen usarse como conductores de las microondas, es decir, guías de ondas que permiten dirigir las microondas, y en cavidades en las que quedan confinadas las microondas, como, por ejemplo, la cuba de un horno microondas. Ejemplo de estos materiales son prácticamente todos los metales. Los materiales aislantes, al ser transparentes a las microondas, suelen usarse para soportar los materiales que van a ser tratados con microondas, pudiendo adoptar forma de recipientes, platos, cintas transportadoras, etc. Ejemplo de este tipo de materiales son el vidrio, el cuarzo, algunos materiales cerámicos refractarios, etc. Un caso particular de sustancias que se calientan con microondas son los compuestos magnéticos. Estos materiales, como por ejemplo las ferritas, interaccionan con la componente magnética de las microondas, en vez de con la componente eléctrica, siendo los dipolos magnéticos los que tratan de seguir los cambios de polaridad de la onda. Los materiales magnéticos se usan frecuentemente como dispositivos escudo o de choque para evitar fugas de energía electromagnética. También pueden usarse para el calentamiento en dispositivos especiales.